Hola, mi nombre es Fernando Ansúrez, estamos en Exma Magazine con Liliana Alvarado, una peruana muy exitosa, autora del libro Brainketing, profesora de la UTP, directora de la carrera de marketing de la escuela de posgrado de la UTP y una persona que ha revolucionado el mundo del marketing aquí en el Perú. Y queremos hoy hablar con ella acerca del consumidor. Vamos a hablar de insights del consumidor, vamos a hablar un poco de esas tendencias que el consumidor está siguiendo. ¿Y quién mejor que hablar contigo? Liliana, bienvenida a Exma Magazine. Muchas gracias. Sí, en realidad hoy día el consumidor es el centro de la estrategia, pero eso lo escuchamos siempre. Lo interesante es darnos cuenta que todos estos cambios tecnológicos que han venido, lo que han traído es mucho adelanto, pero también mucho cambio. Y algunas veces nos estamos enfocando más en la herramienta que en lo que realmente está pasando en la mente del consumidor y con su comportamiento, ¿no? Yo creo que el tema va más por entender el comportamiento y los deseos del consumidor que el cómo aplicamos o no aplicamos una determinada herramienta o si estamos o no estamos en las redes sociales. Y ese es un poco el tema, es decir, ¿están listos o preparados los directores de Perú y de Latinoamérica para este cambio en términos de no solamente entender de una manera distinta al consumidor, sino aplicar las herramientas? Mira, yo creo que el tema del marketing emocional ya muchas empresas lo están aplicando y lo entienden, pero no es el tema solamente de que me emocione, sino que el propósito de la marca esté atrás y el propósito de la marca se tiene que centrar en por qué hace la empresa lo que hace. Y creo que en eso Simon Sinek lo tiene muy claro, ¿no? O sea, todos nos enfocamos en el qué, nos enfocamos en el cómo, pero casi nadie se preocupa de por qué haces lo que haces. Por ejemplo, nosotros en la escuela de posgrado, nuestro propósito es cambiar el país. ¿A través de qué? A través de la educación. Por lo tanto, hago una educación accesible. Y eso se termina finalmente en éxito para el consumidor, porque el consumidor se da cuenta que me estoy preocupando por él, ¿no? Y estoy haciendo cosas diferentes para él. Si tenemos un nuevo consumidor, deberíamos de tener herramientas distintas para medir el comportamiento del nuevo consumidor. ¿Se están utilizando estas herramientas? Yo creo que hoy día la etnografía está ayudando muchísimo. Yo creo que las decisiones del consumidor son inconscientes, por lo tanto, la investigación tradicional que trabaja solo a nivel consciente sirve para algunas cosas, no para todo. Yo creo que el Lego Serious Play está ayudando muchísimo a entender cuáles son esos deseos inconscientes que el consumidor no puede tangibilizar. Y creo que por ahí es donde tenemos que estar. Cuando hablamos de empatizar con el consumidor, que es uno de los sustentos del design thinking, es realmente entender no lo que dice, sino lo que hace, y no lo que piensa, sino lo que siente el consumidor, ¿no? Se están transformando todos los modelos de negocio. La música que partía de un LP cambió un CD, cambió a una plataforma de MP3 y ahora estamos en diferentes plataformas musicales como Spotify. Dentro de esas transformaciones hay quien dice que los próximos dos modelos de negocio que se van a romper, uno es la banca y el otro las escuelas. Tú desde la docencia, ¿cómo ves esa evolución entre lo que están persiguiendo las nuevas generaciones como educación y las herramientas o la forma en que las universidades, los colegios van a proveer este cambio del rompimiento del modelo o no? Yo creo que de todas maneras se tiene que romper el modelo, porque hoy día no podemos seguir enseñando como nos enseñaban a nosotros, porque estos chicos viven una realidad totalmente distinta. Yo creo que uno de los pilares más importantes de cualquier entorno educativo es motivar a la persona a que se comprometa con su propio aprendizaje, porque ya no se trata de enseñar, se trata de que él quiera aprender, y para eso hay que cambiar ese modelo. Por ejemplo, hablar del coding, ¿no? Que es creo que vital, y se enfoque en los niños, porque ¿qué te enseña? No te enseña lógica, y yo creo que tener lógica de pensamiento es uno de los pilares que hace que cambie este mundo. Entonces yo creo que sí va a haber un gran cambio. Yo no sé si porque va a pasar a ser todo virtual o que va a pasar a ser un blended, pero yo creo que sí va a cambiar el modelo de negocio de la educación, porque la educación no se puede quedar en el tiempo, porque el alumno, el millennial, el centennial, no importa finalmente quién es, ya cambió también. Entonces no podemos seguir con el modelo antiguo. Hay un tema, lo leí en la revista Harvard Business Review, de los CMOs y la rotación que tienen tan alta hoy en día. Se dice que porque las generaciones anteriores se centraron demasiado en los technical skills de un marketero. Y de ahí se derivan dos preguntas. La primera, ¿qué debería de conocer un marketero hacia el futuro? Y número dos, ¿qué rol juegan los soft skills en las habilidades modernas de un personaje, de un CMO,
director de marketing o similar? Definitivamente el tema de los soft skills son vitales, porque el millennial es un joven que se compromete con lo que hace, pero tiene que entender el por qué hace lo que hace, por qué es que tú le estás pidiendo eso y no otra cosa. Y para eso el jefe ya deja de ser jefe para ser un par, porque tú no me vas a enseñar nada nuevo, porque lo que me quieres enseñar lo puedo encontrar en Google. Por lo tanto, somos pares y vamos a trabajar juntos y somos socios en el objetivo que quiere la organización. Entonces, ahí hay un cambio importante en la forma como tú encaras. Ya no trabajas con colaboradores o con subordinados, sino con colaboradores, gente que va a colaborar contigo en lograr la estrategia. Y con respecto a tu primera pregunta, yo creo que sí, tenemos que tener competencias distintas, porque ya no es cuestión de ir y preguntarle al consumidor qué es lo que quiere, porque ni siquiera él lo sabe, ¿no? O sea, él ni siquiera tiene idea. Steve Jobs nunca fue y preguntó quién quiere un iPhone. Él trajo el iPhone porque si hubiera hecho la investigación nunca hubiera salido ese producto, ¿no? Entonces hay que entender cuáles son los deseos ocultos o inconscientes de estos consumidores, y para eso existen herramientas. La neurociencia ha venido mucho a ayudar a explicar cómo es que decidimos, porque la racionalidad sirve para justificar las decisiones que tomaste nada más. Si tuviéramos que, te voy a cerrar con dos preguntas. La primera, si le tuviéramos que ayudar a los directores CMOs a orientar mejor su presupuesto en algo que dé o un crecimiento exponencial en la recaudación, o algo que dé algo en crecimiento, en retorno de inversión, ¿dónde les recomendarías invertir en los próximos años? Y lo podemos combinar con la pregunta que diga, ¿dónde ve Liliana Alvarado las próximas tendencias del marketing moderno? ¿Por qué van hacia allá? Yo creo que en lo que debemos invertir es entender esos deseos inconscientes que tiene el consumidor. Y yo creo que en 2012 se declaró el año de la neurociencia. Yo creo que la neurociencia sigue enfocada en tratar de entender por qué hacemos lo que hacemos. Y el por qué es la clave de lo que tenemos que contestarnos. ¿Por qué el consumidor me va a comprar a mí y no le va a comprar a la competencia? El por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y creo que el entender esa motivación interna que nos lleva a hacer cosas es el secreto del nuevo marketing. Es Liliana Alvarado para la revista Exma Magazine, nos está dando, ilustrando claramente de hacia dónde van las tendencias del consumidor, cómo estas tendencias del consumidor se unen mucho con formas distintas de abordar la investigación de mercados, formas distintas de entender qué está pensando, sintiendo y haciendo el consumidor, poniendo en el centro como diría Simón Sinek, el comenzar el por qué haces lo que haces, y partiendo de eso generar un propósito distinto en el que en ese propósito evolucionará la doctrina o el aula o las universidades, y lo tendrá que hacer a la velocidad de que lo está haciendo las nuevas generaciones, y al tiempo entender que en las organizaciones se romperá esa figura de jefe para tener colaboradores con conocimientos complementarios. Liliana, muchísimas gracias. No, gracias a ti, muchas gracias de verdad, y felicitaciones por Exma Perú, un éxito como siempre. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que te rodea por el gran apoyo que nos han brindado. Muchas gracias.